Bueno, buenos días a todos. Un gusto ver esta sala llena. Me faltan algunos en la primera fila. Un gusto y el honor de tenerlo a Víctor Tobin sentado en segunda fila, un maestro. Y bueno, y a todos los fanáticos del sorgo, un cultivo que encontró, yo creo que después de muchos años, ¿no? Encontró ese gran espacio. Recién preguntaba, ¿cuánto se sembró de grano? 1 millón de hectáreas. ¿Cuánto hay además de sorgo, ¿no? Pensando en las otras... en lo que lo estamos usando sobre todo en este boom ganadero, ¿no? 700.000 hectáreas más. Y eso genera un círculo virtuoso de más genética, más manejo, etc. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, en esta media hora, es, primero, acá justamente tenemos 3 especialistas que están en esto, que tienen la vocación de estar en la comisión de sorgo de Maizar. Un lugar, un espacio importante al que todavía estamos pensando en hacerlo mucho más importante para darle boleo y buscarle justamente todas estas cosas que tienen que ver con promover la cantidad de tecnología que tenemos. Así que voy a arrancar con ellos y después tenemos la charla, lo tenemos a Santiago Zavala que nos está esperando para hablar un poco de cómo justamente ellos lo utilizan en una producción intensiva, cómo utilizan el sorgo. Bien, Charlie Sin, primero. Nos unen años de estar en la industria de semillas, nos unen años de pelearla. Cuando entramos en su momento y éramos chicos en Cargill, se decía que se habían sembrado 3 millones de hectáreas de sorgo. ¿Vos te acordás? Sí, en la década del 70 estábamos arriba de los 3 millones de hectáreas de grano. De grano. Ojo que nosotros no entramos en la década del 70, vamos a decirle que no. Que eran, no, nosotros somos del 80 y algo. Era más de fines de los 80, 90. Sí. Pero bueno, era un boom espectacular y de repente todo eso empezó a caer. Y vos y yo fuimos protagonistas de ver cómo los departamentos y las áreas de investigación empezaban a achicarse, ¿no? Y al sorgo lo íbamos dejando de lado, no entendíamos ese rol que tenía, ¿no? Como inductor de campos mixtos, en ese rol también, pensando un poquito en el tema suelos, etcétera, ¿no? Sí, en ese momento no nos olvidemos que lo que venía como una buena noticia dentro de la rotación era la incorporación de la soja, porque era mucho sorgo, mucho maíz, mucho trigo, y después llegamos a una situación donde fue al revés. Teníamos un montón de soja y pocas gramíneas en la rotación. Creo que parte del despertar del sorgo en los últimos años ha sido, además de su posibilidad de responder bien a estas situaciones de cambio climático, climas más extremos, altas temperaturas, etcétera, también el gran aporte que hace a la rotación complementando a la soja y al maíz dentro de los cultivos estivales, ¿no? Pablo, tal vez nosotros éramos de la edad de él, o a lo mejor un poco más chicos, ¿no? Y está bueno ver caras jóvenes en esta comisión. Bueno, un poco qué es lo que se están proponiendo para contarle a mucha gente que también se pueda sumar a este proyecto. Tal cual, sí. A ver, acá participamos en la comisión varias empresas con la temática de sorgo, pero nos unió hoy, Fede justamente decía, si bien somos competidores en una línea, si se quiere nos juntamos para poner al cultivo de sorgo en la mesa que creemos que le pertenece, que se trabajara en conjunto, no solamente de la parte de semilla, que somos un eslabón importante de la cadena, sino interactuar esta comisión con los distintos eslabones y llevar al sorgo a un esquema productivo más agresivo. Por eso también vino, bueno, los nuevos eventos, la charla que participamos con la comisión también, donde interactuamos con el mercado chino, con el resto de las unidades de negocios y, como te digo, llevar al sorgo a un cultivo obviamente de mayor importancia para Argentina. Así que bueno, de ahí surgió esta charla de la comisión de sorgo, donde bueno, dejamos de ser competidores y vimos al cultivo como una gran oportunidad, como dice el título, para sacarle jugo al potencial. Julián, Pablo recién decía algo que es clave, ¿no? Jackie Heer, un gran visionario, hará 10 años o más, se fue a China, empezó a ver cómo eran los protocolos, en ese momento los que estaban en el Ministerio de Agroindustria facilitaron las cosas y logramos entrar, fuimos los primeros países que logramos entrar. A partir de ahí muchas empresas empezaron a trabajar en esa calidad, en ese tipo de sorgo, en un gran consumidor. Pero a su vez es bueno, y esto está bueno pensarlo como comisión, anticiparnos a los hechos. Porque China de repente es así, ¿no? Ya no crece al 9-10% y su consumo interno también tiene sus ciclos, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que tienen pensado ustedes como comisión? Bueno, recién en la charla que dio Leandro, que fue muy pero muy buena, creo que es una inspiración para hacer, ¿no? Una inspiración para hacer.
Y creo que, bueno, como vieron, la inversión que tienen los otros países, los grandes exportadores de sorgo, en estos consejos de sorgo que invierten, que generan esas condiciones para ser competitivos, creo que esta comisión renovada, que creo que fue un detalle que no dijo recién Pablo, es una comisión totalmente renovada, donde digamos, hay mucha gente nueva entrando, entre ellos Pablo, los chicos de Nucid, y también queremos dejar espacio a otras empresas que hoy en día no forman parte de Maizar, a que se sumen porque el trabajo que hay para hacer es gigante, ¿no? Y justamente la propuesta es armar dentro del marco de Maizar una cámara de sorgo, digamos, en sí, que nos ayude con gente trabajando full time en eso para justamente capturar esas oportunidades que nos da y no ser tan chino dependiente, porque la realidad es que lo que mostró recién Leandro da miedo, ¿no? Charly, pensando un poco también en las cosas que son prioridad, ¿no? Porque cuando hay una comisión normalmente hay una estrategia, hay un plan, hay puntos. ¿Cuáles serían los 3 puntos que hoy serían más relevantes pensando un poco en difundirlos? Lo que considero es que primero lo que tenemos que ver es la oportunidad que nos ofrece el mecanismo de Maizar, de poder integrar a todos los eslabones de la cadena. Yo creo que eso es muy importante cuando pensamos en el desarrollo de un cultivo. Uno siempre piensa, lo primero, lógicamente, vamos a tener el rendimiento, vamos a tener etcétera. Y la realidad es que tenemos que integrarnos todos. Eso es muy bueno. Como un ejemplo que voy a mencionar ahora, por ejemplo, se está hablando de modificar la norma de comercialización de sorgo para incluir, por ejemplo, el peso hectolítrico. Y ahí hay algunas tensiones, porque los exportadores quieren fijar un peso hectolítrico más alto, y por ahí los productores preferirían uno más bajo, unos quieren un premio y los otros dicen, bueno, con esto vamos a andar bien. Y creo que en esa interacción entre los que son productores, los que son exportadores, los que somos semilleros, es donde se logran las cosas, y creo que es muy, muy importante eso, ese trabajo, digamos, mancomunado entre todos. Después, por supuesto, que hay puntos para hacer, manejo de cultivo, rendimiento, etcétera, pero me gustaría destacar ese punto, de trabajar todos juntos con una estrategia, como decíamos, donde tratemos de diversificar, y por eso es la charla que sigue, es el uso, aumentar el consumo interno, aumentar el uso del sorgo dentro del país para no ser tan chino dependiente en lo que es producción de grano. Julián, ¿cómo están viendo ustedes? Algunos se habrán tomado algunas birras hechas con sorgo, ¿eh? Yo este verano me comí unas buenas hamburguesas también con sorgo, y alimentos, y me parece que hay un posicionamiento interesante en esto que es el sorgo en la nutrición humana, y el sorgo pensando en la celiaquía, que lamentablemente es un fenómeno que muchos a veces se dan cuenta hasta de grandes de que lo tenían y antes no se analizaba, ¿no? Bueno, ¿cómo ven ustedes ese rol estratégicamente? La alimentación humana. Bueno, eso es sin duda una oportunidad y un beneficio que tiene el sorgo. Y también es parte de ese, o al menos lo que tratamos de hacer en primer lugar desde mi lugar de trabajo, Advanta, y ahora digamos es uno de los proyectos de la Comisión de Sorgo, justamente acercar un poco el sorgo a la gente y promocionar un poco ese uso que tiene más allá de subirlo a un barco y mandarlo a China. Y creo que eso es en lo que tenemos que hacer foco, ¿no? Diversificar esa estrategia del sorgo argentino, cosa que su objetivo no sea solamente mandarlo en un barco a China, sino que sea mandarlo en un barco a China, mandarlo en un barco a todo el mundo y usarlo localmente buscando otras alternativas, como recién dijeron en la charla de antes, Brasil, Paraguay, están usando mucho sorgo para bioetanol y lo consumen ellos, ya sea con los pollos, con los chanchos, con el bioetanol, y eso acá en Argentina hoy en día no existe. Y parte de la charla que va a dar Santiago después es un poco esas alternativas que estamos explorando de usar ese sorgo acá, ¿no? Pablo, cuando uno dice, viste que por ahí contábamos con Carlos que nosotros vivimos esa etapa cíclica, ¿no? Enganchamos justo cuando la curva caía y de repente empezaba la sojización en la Argentina, etcétera, nos olvidábamos de los suelos, nos olvidábamos de las rotaciones. Me acuerdo que en Maizar, en algún congreso que yo estaba, me acuerdo que la relación era 25-75, teníamos 75 de oleaginosa, 25 de gramínea, ¿no? Lo cual era una relación, todo eso se equilibró. Mi pregunta va a esto. Hoy hay como
en toda la movida que hubo a nivel de empresas, de genética, absorciones, fusiones, adquisiciones, sobre todo en los últimos 20 años, me parece que lo que hay hoy es mucho más espacio para que diferentes tipos de empresas, grandes, medianas o grandes pensando también en el sorgo, tengan un espacio imaginando la genética que viene, la protección del cultivo, me acuerdo todo el tema de pulgón, todo el tema de protección de malezas, digamos, incluso hasta biotecnología quali y quanti, ¿no? Digamos, dedicarse un poquito más también a la quali y darle un poco más valor. Bueno, ¿cómo lo están viendo ustedes? Sí, tal cual. A ver, acá básicamente estamos muchas las empresas que tenemos nuestro portfolio de otros cultivos, pero destinamos gran parte de nuestro presupuesto al cultivo de sorgo. Y dejó de ser un cultivo que básicamente estaba para recuperar suelos y para zonas marginales, y sino que poniéndole cabeza no solamente a la parte que nos toca de la empresa y de semilla, sino en el manejo, en el cultivo, darle un valor agregado y tomar un protagonismo tal cual. Obviamente una temática es achicar la brecha de rendimiento, pero así fue mejorando el cultivo año tras año. A ver, cuando vino lo del pulgón, al toque las empresas mejoraron la tolerancia al pulgón, principios activos, como se acaba de mostrar recién, y nuevas tecnologías, incluso en los 3 segmentos, no solamente graníferos, forrajeros, doble propósito, sorgos con bajo tanino. La verdad que en sorgo las distintas empresas que venimos participando se ha crecido mucho y el productor argentino ha demandado y no está pidiendo que mejoremos en eso. Como decía Carlito recién, hay una parte de mejorar de calidad y las empresas de semilla vamos por ese sentido también. Y bueno, nada, está en cartera de las empresas mejorar el cultivo y que tome un mayor protagonismo. Obviamente dependemos no solamente de asociaciones como Maizar, de que el productor lo meta y le empiece a dar manejo y tecnología. La semilla es una parte importante, pero como digo, hay toda una parte de manejo que ha demostrado con creces que el productor, por ejemplo, en el caso de maíz, cuando dejamos de pensar solamente el maíz como temprano, sino también como tardío, o cuando pasó con la chicharrita, cuando nos ponemos en un norte y foco en mejorar la productividad y en línea todos los eslabones, llegamos a un buen puerto. Impecable, impecable. Charlie, te pido un cierre, porque yo veo acá técnicos, muchas caras conocidas, distribuidores, productores, etcétera, y algunos de los que están acá estarán pensando, bueno, a ver, ¿cómo entro yo? ¿Cómo me puedo asimilar a esto, no? Hoy con la conectividad y todo es mucho más sencillo, y te están acercando el micrófono, así que arengame la tropa para motivar. No, creo que estamos viendo una gran oportunidad con este resurgir del sorgo, donde tenemos mucho para segregar, mucho para transformar, y eso es un desafío que tenemos, y es muy importante el rol de Argentina a nivel regional como protagonista. Para darles un ejemplo, el sorgo es el segundo cultivo en importancia en Bolivia, y ahora están queriendo armar una asociación de cadena de sorgo, y tomaron como ejemplo Maizar. Nos han invitado a nosotros a que los ayudemos a armar la cadena de sorgo y etcétera. Estamos participando en reuniones. Paraguay están creciendo el bioetanol, es una aspiradora. Brasil creciendo muchísimo el sorgo y muchos de ellos están requiriendo de parte de genética argentina y parte de lo que es manejo y parte de lo que es organización de la cadena, cosa que nos parece un desafío muy importante y creo que debemos que asumirlo. Impecable, excelente. Bueno, 15 minutos como para contarle esto, ¿no? Con 3 especialistas que están en la trinchera todos los días, como digo yo, en el Fórmula 1 a 320 kilómetros corriendo esto, invitándolos a ustedes a que formen también parte y contándoles un poco los temas. Esta segunda parte de este módulo, lo que vamos a hacer es ver cómo se aplica todo esto en una empresa de nutrición y sanidad animal, que desde hace 40 años está presente no solo en la Argentina, sino también en Latinoamérica, que producen y comercializan alimentos para la producción de carne de cerdo, para equinos, para aves, para rumiantes, una capacidad total de producción de 12.000 toneladas por mes, 3 plantas de producción en Córdoba y Río Cuarto en la Argentina. Y bueno, lo que vamos a charlar es justamente cómo se pone todo esto en juego, así que lo voy a invitar a Santiago Zavala, ingeniero agrónomo, miembro del equipo técnico del área de cerdos, y le voy a agradecer a Charlie, a Julián y a Pablo. Te vamos a ver desde acá, sí, te acompañamos, más bien. Quédate. Sí. Este para vos. Usalo con cariño. Dale. ¿Te gusta estar ahí? Me encanta. ¿Estás cómodo? Dale, perfecto. ¿Micrófono? Hola, hola. Vamos. Bueno, buenos días a todos. Me llamo Santiago Zavala, soy parte del servicio técnico del área de cerdos de Biofarma. Antes que nada quería agradecerle obviamente a los organizadores y sobre todo a la gente de Maizar
y Advanta, quienes venimos en contacto con ellos hace mucho tiempo y con quienes hemos hecho recientemente un ensayo en nuestro centro experimental ubicado en Carnerillo, cerca de Río Cuarto. Un poco la idea de la presentación es presentar los datos de este ensayo y primero me gustaría hacer una breve introducción de cómo está el contexto de la producción porcina en Argentina, cuál es el potencial que tiene el cerdo y cómo venimos en los últimos años. Hablar un poco de las características que tiene el cerdo para incluirlo en las dietas tanto de sitio 1, 2 y 3. Y finalmente terminar con algunas conclusiones y mensajes. Bueno, primera pregunta que pensábamos con los chicos es, bueno, ¿por qué se produce más carne porcina en Argentina? Una de las explicaciones es porque es una actividad intensiva. Hace varios años, con el surgimiento de las hembras hiperprolíficas, las hembras pasaron de parir 10, 11 lechones a hoy paren 16, 17 lechones. Hoy las mejores granjas de Argentina están destetando 38, 39 lechones por hembra por año. Esto hizo que productores con las mismas instalaciones se vean con mucha más cantidad de animales y eso fue gran parte de la explicación del boom de la productividad porcina. Todo eso obviamente acompañado de un paquete tecnológico, la nutrición primero, el manejo, la tecnificación. Todos esos datos productivos, toda esa mejora también vino acompañada de la ganancia aérea de peso. Animales en el engorde, periodos de 70 hasta la venta, solían ganar 800 gramos, hoy están ganando 1 kilo por día. Las conversiones hace años atrás pasaron de 3 a 1 a estar hoy en muchas granjas en 2,4, 2,5 kilos de alimento para producir 1 kilo de carne. Entonces la mejora fue productivamente abismal. Tenemos una alta disponibilidad de insumos, maíz, soja, subproductos. Es ahí donde creemos que el sorgo tiene un gran potencial para poder empezar a insertarse en el abanico de alternativas que tiene el productor. Somos muy competitivos a nivel costos. Hoy a lo mejor, si nos comparamos con países de alrededor, estamos caros en dólares, pero así todo tenemos todo para producir un cerdo barato. Y por suerte tenemos una demanda tanto interna como externa que es creciente y tenemos que estar atentos para poder aprovechar eso. Cuando nos preguntamos por qué cada vez consumimos más carne porcina, bueno, hay en el último tiempo una aceptación cultural creciente. No solamente estamos incorporando a la parrilla del argentino corte fresco como puede ser matambrito o bondiola, sino que estamos usando cortes frescos para hacer cortes tradicionales o comidas tradicionales argentinas, como es la milanesa, la empanada, estofados. Se empieza a ver cada vez más, obviamente traccionado por mejor precio, ¿no? En épocas de crisis, el consumidor tiende a buscar proteínas más económicas y eso se está viendo en el último tiempo, ganando un poquito más de terreno en el consumo de carne porcina. A su vez, gracias a la promoción y difusión de muchas entidades, sabemos que la carne porcina tiene muchos beneficios a nivel calidad, a nivel salud. Entre ellos, buen perfil de ácidos grasos monoinsaturados, buena relación sodio-potasio, buen contenido de omega 3. Cuando pasamos a la producción de carne de cerdo en Argentina, año tras año, vemos que hay una linealidad en el último tiempo. Fíjense que esto se debe a lo que les decía del mejoramiento en el paquete tecnológico y a su vez porque muchas granjas han duplicado o triplicado su capacidad de producción. Todo esto obviamente traccionado porque el sector, generalmente los márgenes brutos del sector son buenos. Solemos tener vaivenes donde queda algún jugador menos eficiente en el camino, que después son granjas que son absorbidas por a lo mejor clientes o productores intermedios o grandes. Pero bueno, esas dos variables hacen que la producción porcina venga a crecimiento sostenido. Cuando vemos la evolución per cápita, vemos que duplicamos el consumo de carne de cerdo en los últimos 10 años. Mayormente, hace 20 años consumíamos solamente 5 kilos de carne de cerdo, 3 kilos eran chacinado y aproximadamente 2 kilos fresco.
Hoy estamos casi en 19 kilos y lo que hemos aumentado en realidad es el consumo de carne fresca, no tanto el chacinado. Y como ven, en la columna de abajo vemos el consumo de carne bovina que tiende a ir disminuyendo año tras año. Solíamos consumir allá por el año 2007-2008 casi 70 kilos de carne bovina por habitante por año. Hoy estamos en 47-48 y fíjense que la columna verde es el consumo de porcinos. La carne de pollo viene relativamente estable, con estos dos últimos años un poco más. Fíjense, les comparto el plan estratégico de la Federación Porcina Argentina, que se lanzó hace unas 3 semanas, en donde se planea a 2032 alcanzar las 550.000 madres. Seguimos estando muy por debajo de países como Estados Unidos, que tiene 6 millones de madres, México tiene 3 millones de madres, Brasil, que lo tenemos cerca, tiene 1 millón de madres. La idea de este plan estratégico es poder producir más cantidad de kilos de carne, parte ir a consumo interno y gran parte mandar a exportación. Obviamente va a depender de las políticas económicas que vaya a tomar los gobiernos de acá al 2032. ¿Qué impacto va a tener esto? Bueno, mayor actividad económica, mayor entrada de divisas, mayores puestos de empleo, tanto directos como indirectos, mayor movimiento de cereales, mayor movimiento de faena, mayor consumo de materias primas. Hoy la base de las dietas son maíz y soja, y es donde queremos empezar a apuntar a introducir un poco más el sorgo en las dietas para cerdos. Lo tenemos evaluado y es un poco los resultados que le quiero mostrar ahora del ensayo que hicimos hace poquito en el centro experimental. Y también el impacto que va a tener, obviamente, es mayor inversión tanto en las granjas como en las industrias frigoríficas. Fíjense la estructura de costos de la actividad porcina. La alimentación se lleva gran parte de la torta. Es ahí donde siempre tenemos que trabajar, es ahí donde trabajamos con los productores para poder achicar gastos en caso de tener alguna mala época. Pero bueno, es ahí donde creemos que el sorgo tiene un protagonismo incipiente. Hoy la base de las dietas, como les decía, es maíz, soja y usamos alguna fuente de fibra como el afrechillo de trigo en algunas dietas particulares. Cuando nos vamos a las características que tiene el sorgo para poder utilizarlo en dietas de cerdos, primero tenemos ventajas agronómicas, no me voy a meter con eso, ventajas agronómicas respecto al maíz. Precios más competitivos en algunas regiones, necesitamos que el sorgo sea más económico para que ingrese en la fórmula de cualquier categoría del cerdo. Y ahora lo vamos a ver en un análisis de sensibilidad. Y riesgos a evaluar, tema micotoxinas es algo que lo evaluamos en todas las materias primas, que sabemos que tienen mucho impacto en producción porcina, el cerdo es muy sensible a ciertas micotoxinas. Calidad de molienda, cuando hicimos el ensayo teníamos miedo de no llegar al tamaño de partícula que necesitábamos 550, 600 micras. ¿Para qué? Para que el cerdo pueda aprovechar ese almidón que está dentro del grano, aprovechar esa energía. Pudimos moler tranquilamente, los consumos se mantuvieron estables, la bachada de producción se mantuvo estable, no hubo ningún problema en base a la molienda. Y el contenido de taninos es algo importante. Nosotros, para cerdos, no tenemos ningún tipo de restricciones si usamos sorgos bajo en taninos. Si usamos sorgos con niveles intermedios o altos, las tablas de NRC y tablas de FENDA nos dicen que podemos usar, pero en muy pequeñas cantidades. Creemos que posiblemente tenemos mucho historial, en realidad, de muchas granjas que han usado sorgos bajos en taninos sin ningún tipo de merma productiva, estando dentro de las mejores granjas a niveles de peso y ganancia diaria. Algunos de los efectos que producen los taninos: menor digestibilidad de proteínas, de energía, inhiben la enzima amilasa, que es la encargada de degradar el almidón, reduce la palatabilidad y eso obviamente nos reduce la ganancia diaria de peso y la conversión alimenticia. Cuando vamos al análisis de formulación y sensibilidad de precios, tomamos las 3 variables más importantes. Energía metabolizable que aporta el maíz es un 6% mayor al sorgo bajo en taninos. Proteína bruta
es un poco mayor en sorgo. Sin embargo, cuando vemos el perfil de aminoácidos, vemos que la lisina, que es un aminoácido esencial limitante en cerdos, tenemos menos cantidad en sorgo. Entonces, si combinamos estas tres cosas, si tenemos muestras de estas tres materias primas, lo que vamos a ver es que el sorgo debería estar hoy entre un 10 y un 12% más barato que el maíz para que entre en fórmula. Bueno, yendo ya al ensayo rápidamente, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, en la foto derecha es el centro experimental de Biofarma, la parte de engorde, donde tenemos 24 corrales. En este caso se utilizaron 288 animales, duración 94 días, que es el periodo de engorde de los 70 días de edad hasta la faena. Y los tratamientos fueron 4. Tratamiento número 1, 100% maíz. Tratamiento número 2, 25% sorgo. Tratamiento 3, 50% sorgo. Y el tratamiento número 4 fue full sorgo, de lo cual representa el 75% de la fórmula. El resto es la parte proteica y de premezcla. Cuando vamos al diseño experimental, tenemos, como les decía, 24 corrales, son 12 de cada lado, se ve la foto en el fondo de la filmina. Hicimos 6 repeticiones por tratamiento, 12 animales por corral, a una densidad relativamente suave, o sea, sin tener que hacer ningún tipo de limitación en cuanto a ese aspecto al animal. 4 fases alimenticias, isoenergéticas e isoproteicas, para que eso no haga ruido en el ensayo. Y semanalmente, por el centro de los corrales pasa una balanza móvil, en donde semanalmente se fueron pesando los animales y también anotando el consumo diario de esos animales para después sacar la ganancia diaria de peso y la conversión alimenticia. Si vamos a los resultados, este resultado lo tenemos de manera semanal, pero si vamos al resultado global de todo el periodo, lo que vemos es que tanto el tratamiento 1 como el tratamiento 4 fueron los mejores. Sacamos más animales más pesados, mayor ganancia diaria de peso y mejores datos de consumo. Sin embargo, el tratamiento 4, que fue full sorgo, tuvimos mejores pesos, mejor ganancia y mejor consumo, pero tuvimos peor conversión alimenticia, es decir, necesitamos más kilos de alimento para producir un kilo de carne. Entonces, sí o sí nos lleva a tener que analizarlo económicamente, ¿no? Hay un indicador que usamos mucho que es el ingreso sobre costo de alimentación, el famoso ISCA, en donde multiplicamos los kilos que producimos por el precio y a eso le restamos el alimento que le dimos al animal. Obviamente es un ensayo que le hace falta repetición, son solamente 24 corrales. Sin embargo, de vuelta, en Argentina hoy prácticamente el sorgo en producción porcina no se utiliza. Hoy desde Biofarma tenemos muchos clientes en Bolivia, en Paraguay, en muchos lugares donde nos piden hacer fórmulas de sorgo, pero no en Argentina. Sin embargo, hay granjas, y sobre todo granjas grandes, que han durante mucho tiempo producido y elaborado dietas con sorgo con resultados espectaculares. Algunas conclusiones entonces, bueno, el sorgo pasa a ser una alternativa, es una alternativa viable al reemplazo de maíz. Los niveles intermedios mostraron resultados muy parecidos, estadísticamente iguales a dietas 100% maíz. La dieta full sorgo presentó mayor peso, mayor ganancia diaria de peso, más consumo, aunque peor conversión, y eso es lo que le decía de hacer el análisis económico para ver cómo da el resultado global. Algunos mensajes: con manejo adecuado, el sorgo demuestra ser una alternativa para reemplazo de maíz, como les decía. Es una opción viable, una opción sostenible en el futuro, en el prometedor futuro de la producción porcina, y necesitamos seguir profundizando estudios y profundizando investigaciones de distintos materiales para ver si pueden llegar a encajar tranquilamente en dietas de cerdos. Así que, bueno, les agradezco. Cualquier pregunta a disposición. Gracias. Buenísimo, Santiago. Excelente. Bueno, yo no puedo evitar hacer algo. Vení, Santi, venga, muchachos. Pablo, Julián, Carlos, porque a veces hay que ser y parecer, así que vengan. Yo me voy a sacar acá, voy a hacer un videito tipo selfie con ustedes. ¿Hay más luz en el salón, señor director? No. ¿Viste cuando uno pide cosas que... Pedí cosas disruptivas, no podés. Pero bueno,
Acá estamos, no les estamos dando la espalda a ustedes, sino que lo que queremos es un fuerte aplauso acá para el grupo. Así lo filmo a ustedes. Impecable. Y a esta gran comisión de sorgo de Maizar para que nos enganchemos todos.